Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este nuevo espacio, en donde, bueno, como ustedes saben, hablamos acerca de temas de salud mental y nos sentimos muy emocionadas porque este es nuestro primer programa. Ahí entran los aplausos que todavía no tenemos, pero que en algún momento tendremos. Y yo creo que sí, justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con lo que estamos pasando, con lo que estamos sintiendo. Y creo que es importante recordar a quienes nos escuchan de qué va este De programa. acuerdo, sí. Tú eres Adriana, Yo ¿no? soy Adriana González y soy psicóloga clínica y justamente porque las dos estamos en el área de la salud mental Así es. desde hace muchos años, porque aunque somos jóvenes y bellas, pues Claro. ya no salimos de la universidad hace 3 días, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues llevamos muchos años en este camino, llevamos muchos años enfrentándonos con personas que pueden ser personas que nos buscan, ¿no? Para un tratamiento profesional o también amigos conocidos con los que al Sí. final vamos teniendo contacto en esta vida y que nos hemos ido dando cuenta la falta que hace tener espacios de información que sean eh, serios, que tengan información como verificada de alguna manera y que nos Sí. puedan empezar a ayudar a quitarle el estigma a todos estos temas de salud Claro. mental, bueno, que eso fue lo que nos motivó a hacer este programa en el primer momento, ¿no? Sí. Y es así como hemos ido creando poco a poco como este espacio, como lo decías hace un ratito, desde el lugar, pero qué iba a ir detrás, pero si nos quedábamos con el mismo nombre o lo Sí, cambiábamos, ¿no? sí. Pasamos como por muchas etapas y han sido varios meses en los que hemos ido tomando decisiones para ver si esto es realmente pues lo que nos vibraba, Desde el ¿no? principio. Desde el principio. Una cosa que sí decidimos fue quedarnos con el nombre. Ujú. Nosotros estábamos en una estación de radio por internet y nos parecía que, porque nadie lo dijo, era algo, bueno, finalmente como pregunta, pero Ajá, que nosotros respondíamos en este podcast. exacto. Justamente porque creemos que en el tema de salud mental hay muchas cosas que no se dicen, De acuerdo. que están como en el aire, que están en la fantasía, pero que no se hablan y al no normalizarlo, entonces eso nos lleva a que siga siendo un poco un tema tabú. De acuerdo. Y no solamente creo que el tema de la fantasía, ¿no? En muchas ocasiones también está como dentro de la desinformación, Sí. ¿no? O sea, que tenemos conceptos creemos que medio entendemos, pero que en realidad sabemos porque me lo dijo no sé quién y porque medio lo oí, y entonces vamos haciendo como una mezcolanza de cosas que en realidad no entendemos muy bien y que esto en lugar de ayudar trae Sí. muchísimas cosas en contra, ¿no? Trae muchas dudas, trae a lo mejor algo que yo creí que era y no es. Al final creo que también este espacio lo pensamos desde un principio justamente para dar información de calidad que pueda Ujú. servir Sí. para tener información como tal, pero también para decir, oye, a lo mejor siento que estoy pasando por eso, ¿qué podría hacer? Porque creo que otra de las cosas que hemos intentado a lo largo del programa y que se ha ido dando como de manera natural es también dar herramientas, ¿no? Dar Sí. herramientas, dar formas en las que puedes enfrentar tal o cual cosa, si lo estás viviendo tú, si lo está viviendo alguien más, justamente para empezar a desmitificar y sacar todos estos temas que nos pasan, ¿no? Sí. Y que tenerlos mucho más a la mano y más digeridos también, Ujú. ¿no? O sea, también tratar de hablar en un, con una voz más coloquial, más natural, que no sean términos como tan especializados que cuesten trabajo a veces de entender. Sin embargo, algo que sí nos gusta es que podamos tener invitados de vez Claro. en cuando y pues personas que se dediquen a la salud mental, Sí. ya sean psiquiatras, psicólogos, incluso hemos tenido invitados que ha sido súper interesante, que padecen a Exacto, veces sus testimoniales, ¿no? el trastorno, ¿no? O testimoniales, que la verdad es que nos enriquecen un montón porque a veces, pues justamente para sentir empatía o Sí. crear eso, pues necesitas escuchar esas historias
que tanta falta nos hace, la verdad, Sí. como sociedad, porque a veces las vemos lejanas porque no nos pasan tal cual, que en realidad es que, como decíamos, muchos de los temas de los que hablamos aquí, pues muchos sí nos pasan. Sí, Nos ha sí. pasado en alguna etapa de crisis o de crecimiento personal, ¿no? Como este tema del que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con, decimos poner el título de la paradoja del riesgo. Que es muy universal, ¿no? Sí, muy. O sea, creo que tocamos temas muy universales y en este caso justamente quisimos tocar este tema porque nosotros tomamos un riesgo al tratar de esto que estamos haciendo, ¿no? Al salirnos de este espacio súper controlado en el que nosotros no teníamos mucha decisión en muchas cosas, sino que era lo que era y en realidad pues preparábamos nuestros temas, íbamos, hablábamos y se acabó, ¿no? Ahora hay mucha injerencia de la parte creativa, de la decisión de un chorro de cosas que al final, pues sí es un riesgo que se toma al cambiar de espacios, ¿no? Que justamente creo que es parte del riesgo, porque hay, y nos ha pasado a todos, a todas, que hay cosas en las que empiezas con mucha ilusión, con mucha energía y con el tiempo se va volviendo algo fácil de hacer. Exacto. Ese nerviosismo y esa ilusión o ese reto que sentías en un principio va desapareciendo porque entramos en nuestra zona de confort. Y porque se va haciendo natural, ¿no? Claro. También es algo que es como si ejercitas un músculo, pues al final se va ejercitando y se va haciendo fácil. Yo pienso en los primeros programas, incluso en la estación, ¿no? Eran difíciles, o sea, nos costaba mucho trabajo y eventualmente se fue haciendo mucho más natural y es parte de lo mismo. Y creo que lo padre también es darte cuenta que estás en ese momento y que dices, a lo mejor puedo subir 2 escaloncitos más. Y sí va a ser un reto, y sí va a ser arriesgar, y sí va a ser buscar, como dices, esta parte creativa completamente, porque ahora pues nosotros estamos a cargo de todo eso, digo, junto con un bonito equipo que también nos apoya, que también es psicólogo en este momento, lo ha sido desde hace mucho, pero que eso ayuda, ¿no? A complementar lo que hacemos. Y justamente en el tema del riesgo, hace rato te decía, hay una frase increíble de Vincent Van Gogh que decía, ¿qué sería la vida si no tuviéramos el valor, porque se necesita valor, de intentar algo nuevo? Con un personaje que intentó algo bien radical en la pintura, además con un tema de salud mental en el que se le estigmatizó muchísimo porque era el loco del pelo rojo, porque realmente es que la gente no sabía, ni él sabía qué le pasaba. Claro, ¿no? Y estuvo internado varias veces y vivió mucho sufrimiento, ¿no? Pero qué hermoso que él en esta, pues en esta calidad como, ¿no? De vida y en esta vivencia pueda decir que, ¿no? Como de una u otra manera que la vida sería muy plana si no nos arriesgáramos. Exacto. Y a veces justamente creo que el arrepentimiento puede ser como el precio de no arriesgarte. Yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y justamente, yo no sé si en lo que tú revisaste hay un, pues sí, hay un, como hay algo que dicen que es tal cual, ¿no? Hay algo descrito como un fenómeno que se llama el arrepentimiento por inacción. Ajá. Y es el sentimiento como punzante de pesar de las oportunidades que dejamos pasar. Y me pareció súper interesante no solamente esto que causa como un dolor real, sino que en las investigaciones científicas es más duradero este dolor que el dolor de intentar algo aunque haya salido mal. Qué fuerte. Me pareció súper importante, ¿no? En el sentido de que muchas veces tenemos tanto miedo de arriesgar que no lo hacemos, pero psicológicamente y emocionalmente el precio de no intentarlo es peor que si no te salió. Así es. Y son cosas que creo que muchas veces no las sabemos. No. Creemos que el no intentarlo sería como, bueno, pues ya no me arriesgo y entonces no pasa nada. Exacto. Pero es que sí, todo, como siempre decimos aquí, tiene un precio. Exacto. O sea, el que decidas, la decisión que tomes, porque todo el tiempo estamos tomando decisiones, tiene un precio. Sí. Entonces, el
arriesgarte y salir de tu zona o no, lo tiene, ¿no? Uh-huh. Arriesgar, por ejemplo, que era algo que yo veía, así, tal cual la palabra, se refiere a la disposición de enfrentar situaciones inciertas, pero fíjate como la connotación negativa, o potencialmente peligrosas. O sea, como que la palabra arriesgar siempre tiene como un tono Un de, contexto, sí, arriesgar, riesgo, peligro. Ajá. Y en realidad ¿Sí? es que, pues sí, o sea, el riesgo también podríamos verlo desde que no es, puede no ser peligroso, al contrario, puede ayudarte a alcanzar y experimentar cosas increíbles en tu vida. Sí. Pero ya la palabra le damos como un significado negativo. Sí, de acuerdo. Y creo que mucho de esto tiene que ver justo con esta palabra que dijiste, ¿no? Incierto. La incertidumbre siempre, creo que lo hemos platicado en otros programas, siempre está ligada al miedo, ¿Sí? ¿no? Entonces, cuando yo no sé cuál va a ser el resultado, cuando yo lo que estoy poniendo en el futuro es un resultado que no puedo prever, me da miedo. Y entonces el miedo claramente es como, no, detente, no lo hagas porque no sabemos. Entonces, ¿no? Es como esta idea de donde hay un dicho que, ¿no? Donde hay duda hay error, pues, ¿quién sabe? ¿No? Claro. A lo mejor no, porque a lo mejor estoy dudando en que me arriesgue o no me arriesgue y puede salir algo increíble. Sí. Pero sí creo que mucho del componente tiene que ver con la sensación de miedo y la incertidumbre de lo que puede pasar. Y que justamente es algo que hacemos en este espacio, que analicemos mucho más incluso cómo nos referimos a las cosas que decimos o que se nos presenta, porque insisto, sí creo que el riesgo puede tener otro significado, ¿no? Sí, yo ¿Que también implica creo. miedo? Sí. ¿Que implica a veces o en ocasiones peligro? También. Pero no sé qué tipo, o sea, tendríamos que pensarlo muy bien, ¿no? ¿Qué tipo de peligro? Creo que esto ahora puede ser más significativo porque percibo que estamos como en una sociedad muy controladora, Sí, ¿no? Que el ser humano sí. está trabajando mucho, o al menos yo hablo desde mi persona, desde el tema de, bueno, y si no todo fuera tan controlado, tan planeado, y tiene todo el sentido, porque que seamos así, digo, yo oía el noticiero en la mañana, ¿no? Y hablaban de unas cosas, tanto en nuestro país, o el tema de Gaza, que dices, o sea, están pasando cosas Sí, horribles, feas. que no tenemos el mínimo control. Y ante eso, que es agobiante, porque Sí, claro que nos sí. perjudica nuestra salud mental, lo único que quieres es controlar lo poco que tienes. Uh-huh. O sea, controlar tu negocio, controlar tu nuevo proyecto, ¿no? A tu familia, A tus hijos, ajá. sí, tus relaciones, o sea, porque no estamos pudiendo controlar un chorro de cosas. Pero ¿no? es que nunca hemos podido Por controlar esas supuesto, cosas. pero creo que en algún momento creímos que sí podíamos Exacto, hacerlo. pero es que es justamente esa idea, ¿no? Que lo hemos hablado, la fantasía del control, porque en realidad no controlamos nada. Sí. Y justamente eso de misma manera nos da mucho miedo, pero creo que Sí. tiene que ver con el miedo justo al no poder controlar, al no poder ver, incluso como al fracaso o a la pérdida, ¿no? O sea, porque también a lo mejor parte de lo que nos estaba pasando a nosotros era, ¿y qué tal que no nos sale? ¿No? ¿Y qué tal que perdemos este proyecto que sí nos gustaba y que sí disfrutábamos y que sí nos hacía mucho bien, ¿no? O sea, es como, no solamente es, sino qué tal que por arriesgarme pierdo esto, que de alguna manera pues podría ser poco, pero que es mejor que perderlo por completo. Pero es lo que te digo, o sea, piensas en el riesgo, en podemos perder esto. Claro, ¿no? en lugar de que puedo pensemos, ganar. bueno, ¿y qué podemos ganar con Claro, todo claro, esto? claro, ¿No? claro. Podemos tener mucho más libertad y hacer desde el logo como se te plazca, pero tus flyers, pero tus invitados, pero tu lugar, hasta dónde quieres crecer. Pero sí, sí creo que nos tenemos que mover del lugar, Sí, ¿no? yo Porque también. hay una creencia muy limitante en la parte del riesgo, ¿no? Y en la parte de salir de tu zona de confort, porque muchas veces, incluso en la familia, de manera inconsciente, a eso es a lo que se invita, ¿no? Como, no, 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 Sí, no, 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 sí, no cambies, sí, no, ¿cómo? O sí. sea, vas a incomodar a todo el sistema, no, tú quédate así, como estás,
aunque estés infeliz, No importa. no importa, pero no lo muevas, porque ya si te mueves, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Y claro, todos tomamos riesgos, algunos más grandes, otros menores, pero creo que sí hay que enfrentarse sin pensar tanto en las consecuencias Sí, negativas, sí. ¿no? Y creo que esto que dices, ¿no? En lugar de ver como el riesgo y pensar en que te vas a arrepentir, puede ser pensado como una oportunidad, ¿no? Como el Sí. motor, al contrario de como algo que puede ser doloroso, sino puede ser muy motivador, como en este poder que me da el, es que creo que son, como que ahora iba a decir, no, el intentar, y creo que son como verlo en riesgo o verlo en intento y en oportunidad, ¿no? Al final tienes que hacer, o sea, tienes que aventarte a hacer ambas cosas, pero sí creo que la visión con la que lo haces, si es desde me estoy arriesgando o estoy intentando algo, puede cambiar mucho solamente con una palabra, ¿no? Que tiene mucho que ver con la programación neurolingüística, por ejemplo. Sí. ¿No? De cómo estructuramos nuestras frases también tiene un impacto emocional importante. Completamente. Ahora, creo que hay otro aspecto bien importante en este tema, que es el miedo al fracaso. Sí, sí, sí. Yo creo que la mayoría, ¿no? Justamente de los seres humanos nos da muchísimo temor que las cosas no nos salgan como esperábamos, ¿no? Sí. Y regresaríamos incluso al tema del control. Y que cuando profundizas también en todo esto, dices, bueno, ¿a qué precio pensar tanto en este miedo al fracaso puede llevarme a que no descubra cosas increíbles? ¿No? ¿Y si fracasara qué? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si este podcast fracasara? O sea, si lo viéramos negativamente, pues sí, tal vez traería algunas implicaciones, pero también creo que traería muchas consecuencias positivas. Sí, por supuesto. O sea, en estos 2 años hemos tenido muchísimos aprendizajes con lo que hemos hecho y a veces creo que por ese miedo nos vamos limitando. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que también en este contexto es bien importante como el redefinir y resignificar el fracaso, ¿no? O sea, tenemos que aprender a que el fracaso es justo, es una medida de aprendizaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, o sea, también. Nadie aprende, o sea, en algún momento, no sé exactamente cómo va la frase, pero decía algo así, ¿no? Como que el que como que no puedes lograr nada si no has fracasado, ¿no? Como que las personas que logran cosas en su vida es porque han fracasado muchas veces y han intentado muchas veces. Y creo que tiene un poco que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? De esta frase de Vincent Van Gogh. Si no lo hacemos, tendríamos una vida sumamente plana. Totalmente. Plana en emociones, plana en experiencias, plana, porque pues entonces me quedo aquí, no hago nada y eso, ¿y dónde está vivir? Sí, porque pues realmente eso sería vivir, ¿no? Ahorita que dices eso me acordaba que justo buscando información leí acerca de Tomás Alva Edison, que es un personaje que repitió muchísimas veces cosas y tuvo miles de fallos, miles, ¿no? Sí. Y cada uno los tenía que superar, ¿no? Para hacer como nuevos prototipos de lo que realmente quería crear, ¿no? Y creo que hay una característica que leí como en distintos lugares, es que era un hombre que no perdía el ánimo. O sea, decía... Tenía buena actitud el vato. Sí, tenía buena actitud. O sea, decías, mira, si ya tengo un error, entonces estoy más cerca de acertar. En lugar de decir, no, mira, qué riesgo. O sea, ya llevo 200, nunca vamos a inventar la bombilla. Y además, bueno, la cantidad de cosas que hizo. ¿No? Claro, sí, fue un inventor bastante prolífico, pero exactamente, ¿no? Creo que tiene que ver como con esta idea del mindset, ¿no? Y que también de cómo nos colocamos mentalmente acerca de eso. Es si pierdo la motivación o si al contrario digo, bueno, este es uno menos de los que necesito para llegar a donde sí quiero llegar, ¿no? O sea, este fue el intento 1, intento 2, intento 3, pero cada vez me estoy acercando más al que sí. Justo ahora que dices esto, estoy leyendo un libro súper interesante, es viejito, pero que habla de los principios de la epidemia del SIDA, cómo empiezan a aparecer los casos y qué es lo que van viendo, y justamente habla
de como lo que estaba pasando en la sociedad, pero también lo que hace un laboratorio en Estados Unidos y lo que empieza a hacer un laboratorio en Francia como para encontrar qué es lo que pasa con ese virus. Sí. Y mucho de lo que reflejan esos investigadores es justo eso. Esta no me salió, pero estoy más cerca de que sí. O sea, este intento ya no, o sea, ya no voy a ir por ese camino porque ya vi que no, por ahí no es. Entonces tengo que intentar este otro y tengo que intentar este otro y tengo que intentar este otro. Entonces creo que tiene que ver, pues sí, ¿no? Al final Alba Edison también era un investigador y al final creo que tiene que ver con esta, no sé, con esta postura que a lo mejor tendríamos que pensar en más en la mente de un investigador de tengo que intentar muchas formas antes de obtener lo que quiero. Sí, y también creo que tiene que ver con la educación que hemos recibido. Sí. Porque yo pienso en la parte de las escuelas, ¿no? Que es la primera que se me viene a la mente, o sea, cómo antes se enseñaba desde y vámonos hasta el tache en rojo, ¿Qué tal? ¿no? O sea, los sellos, Yoli. Claro, los sellos horribles. Los sellos horribles que era un puerquito, ¿no? que decía sucio, aseo. Sí, no, malo. O sea, mal. Terrible, como si eso fuera determinante, ¿no? Ajá. Esa plana que habías hecho fuera lo que determinara tus próximos días, tu historia. ¿no? O al menos ese día. Y ahora yo lo veo en la educación y hace unos años me enteré, por ejemplo, de una escuela increíble, la verdad, porque es un proyecto bien lindo, que daba a sus profesores todo un taller bastante complejo acerca de cómo ellos tenían que ver el error como una oportunidad. Exacto. Y así es como tenían que enseñar, ¿no? Y así es como algunos proyectos hemos ido deshaciéndonos de cosas que sabemos que impactan en la personalidad de una persona, ¿no? Desde el color rojo hasta, no, o sea, es que siempre es una oportunidad. Sí. La tarea es una oportunidad. Sí. Como la hagas, como esté, o sea, el que falles es la oportunidad de darte cuenta de que puedas hacerlo mejor. Pero creo que viene desde nuestra educación. Por Entonces, supuesto. Híjole, no, fallas, no. Muy exactamente, mal, ¿no? y es la educación y es la sociedad, ¿no? O sea, el juicio social, la crítica social nos impide muchísimas veces hacer cosas porque ¿qué van a decir? ¿Qué tal que fallo? Es que esto no es normal, esto no es lo usual, es que nadie ha hecho esto, ¿no? Como que al final todas esas cosas impactan y de manera muy importante en la toma de decisiones pero de los niños, pero de los adolescentes, pero de los adultos. Al final también cargamos con todos estos juicios y estas, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, estas voces que no son tus voces, sí. que te detienen. Y que a veces sí. Y que a veces aprendiste y son tuyas también, ¿no? Que creo que eso es lo importante, ¿no? En la salud mental, o sea, poder tomar conciencia de decir, a ver, esta es mi voz, y si es mi voz, porque muchas veces sí la es, porque somos unos súper verdugos, o sea, nos pintamos para ser... Qué bonita palabra, verdugos, me encanta. Verdugos, sí, claro, somos súper malos con nosotros mismos muchas veces, ¿no? Sí. Malas, y entonces somos a veces las primeras en decir, ah, claro, ¿no? Pues sí, esto es fracaso. Sí, como te enseñaron. Sí. Era lógico, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia, escuchar esa voz y decir, bueno, ahora, o sea, hoy en este momento, para mí realmente, ¿qué es el fracaso? O para mí realmente, ¿qué es un riesgo? Porque tal vez es un riesgo, ¿no? Yo, a lo mejor, si pudiera llamarme emprendedora, pues también un riesgo tiene cosas increíbles. La verdad, o sea, yo me puedo ir de vacaciones casi cuando no, tiene unas cosas maravillosas. Y tiene otras bien difíciles. Pero es que también es parte de lo que decíamos, ¿no? Es parte del aprendizaje, porque ahora puedes hacerlo, pero tu proyecto tiene 7 años, Yoli. Sí. O sea, los primeros 3 años casi dormías en la escuela. Sí. O sea, a mí nadie me lo contó, señores, yo lo viví. O sea, son cosas que, pues sí, ¿no? Al final yo creo que también, como en este mismo proyecto, le hemos dedicado muchas horas, que si lo pensamos como en lo que nos tomaba hace unos meses ir a la estación, era 2 horas a la semana. Ahora le hemos dedicado muchas horas porque también lo requiere al principio. Sí. Y después te da mucha libertad. Que no nos preguntamos, porque cuando vas a hacer algo nuevo, también creo que tenemos que pensar en medir los riesgos. O sea, ¿qué riesgos tiene? Sí. O sea, yo cuando pensé en esto, ya hace muchos meses atrás, dije, bueno, tampoco tiene grandísimos riesgos. Sí, ¿no? de acuerdo. Es que estemos
en un lugar donde de veras no se pueda grabar o no teníamos nada de equipo, no sé, ¿no? O sea, sí medir el riesgo. Sí, de Que acuerdo. creo que a veces, pues cuando los resultados también salen mal, tiene que ver con que no tomamos en cuenta eso, ¿no? O sea, ¿qué nivel de riesgo vas a tener? Sí, tampoco nos podemos ir como el borras, ¿no? Así de, bueno, y no tenemos un centavo, pero compramos todo el equipo que necesitemos y ya ¿no? está. Y luego, pues sí, ¿no? Las cosas no salen tan bien, pero creo que también tiene que ver con algo que yo, o sea, como que empecé a ver cómo podemos ir transitando como con estos miedos. Y uno de ellos decía la exposición gradual, ¿no? Que creo que empieza por pequeñito, sí. ¿No? ¿Qué es lo que quieres lograr? No, pues quiero, no sé, quiero tener un emprendimiento con un chorro de trabajadores y que esto sea, ok, pero sí al principio sí sabes que no vas a poder tener muchos trabajadores, ¿no? Exacto. O sea, porque, o sea, económicamente ni siquiera es viable. Entonces, como ir poco a poco, y también creo que ese es un gran error que cometemos en ocasiones. Nuestra visión, no quiero decir que pienses en chico porque tampoco, ¿no? O sea, hay que pensar en grande, pero hay que dividir en pasos pequeños, ¿no? O sea, hay que dividir eso enorme en qué es lo primero que puedo hacer o cuál es la fase 1, cuál es la fase 2, porque si no todo también se vuelve muy abrumador. Sí, y que creo que ahí también dices un factor o dejas ver un factor muy importante, que es la paciencia. Ay, qué horror, Yolita. Y que ahora que tú no y yo carecemos, o sea, nos dejaron en la fila de hasta atrás, o sea, dijeron, estas no van a necesitar. No les vamos a dar eso, les vamos a dar otras cualidades, ¿no? Van a ser unas grandes personas, pero la paciencia no se las vamos a dar, la tendrán que desarrollar, a eso vinieron a esta vida, ¿no? Tienes ahí un factor muy importante porque creo que también cuando tomamos un riesgo, hablando de esto en el sentido positivo, tenemos que estar conscientes de que esa cualidad nos va a tener que ayudar, que es necesaria la paciencia, porque como dices, nosotros, por ejemplo, ¿no? Que pensamos con este proyecto acercarnos mucho más a las personas, ¿no? Llevar este proyecto a capacitaciones, a cursos, talleres, a grupos, no va a ser fácil, ¿no? Y tenemos que estar conscientes de que no van a llegar 100 personas en un día. Exacto. Va a llevar su tiempo y tendremos que respirar, ¿no? Y también ajustar, y tolerar, ¿no? Y tolerar. Que también la frustración falta nos hace, ¿no? Y abandonar esta idea de perfeccionismo que todo va a salir perfecto, porque no va a salir perfecto. Es un hecho. Por cierto, paréntesis, disculpen las molestias si es que algún problema hay en la transmisión del día de hoy. El del gas. Les pedimos a ustedes tengan paciencia, vamos a ir corrigiendo errores. Exacto. ¿No? Pero es justo eso. No se preocupen, o sea, ahorita vemos qué hacemos con el vecino. Pero bueno, es parte de la producción. Y es parte de lo que va a pasar, porque la vida no es perfecta. Sí, no. Y entonces, pues hay que trabajar en la paciencia, hay que trabajar en la tolerancia a la frustración, hay que trabajar en gestionar nuestros miedos, hay que trabajar en un chorro de cosas. Pero si los tienes vistos, es como yo les digo a mis pacientes, ¿no? Bueno, sí, pero ¿y luego? No, es que tenerlos vistos es el primer paso. O sea, detectar qué es lo que te está pasando es el primer paso. Detectar que te estás frustrando, detectar que te estás enojando, detectar que te está dando miedo y te estás paralizando. Detectarlo es el primer paso. O sea, hacerlo consciente. Estoy sintiendo esto. Sí, incluso muchas veces hacer el ejercicio de, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Llevarlo al cuerpo. Ajá. ¿Dónde lo estoy sintiendo? Ajá. ¿Cómo lo estoy sintiendo? Y ahora, ¿qué voy a hacer con esta emoción? Sí. Voy a respirar, voy a hacer un ejercicio de mindfulness distinto. Me salgo a caminar, lo escribo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? Sí, pero creo que esos son los primeros pasos, ¿no? De acuerdo. Ahora, creo que siguiéndonos para cerrar como los puntos positivos del riesgo, ¿no? Es, uno, creo que, y muy importante, es la parte de la creatividad. Sí. Que creo que ahora estamos perdiendo también mucho, ¿no? Con todo el tema de tecnología. Pero sí, yo creo que cuando tomas riesgos, sí o sí tienes que trabajar con tu creatividad. Sí. O sea, desde qué voy a hacer, cómo le voy a hacer,
cómo me voy a dirigir en este nuevo proyecto o en esta nueva relación, ¿no? Si no sé si empezar o no una relación. Ujú. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? La creatividad creo que es súper importante. La innovación, igual. Sí, sí, hay que innovar porque al final, otra vez, no puedes emprender lo mismo siempre de la misma manera. Así es. Entonces necesitas tener como estas herramientas de creatividad y de innovación y que hay que explorarlas porque no las tienes. Sí, no, tienes que tener ganas de aprender. Exacto, exacto. Que luego también perdemos. Y aprender toma tiempo, toma esfuerzo, tiene un costo. Así es. Tiene un costo. Otra cosa positiva creo que son que cuando te arriesgas puedes acceder a muchas nuevas experiencias y posibilidades que pueden ser muy enriquecedoras para tu vida. Y que creo que si no, no los podemos perder. Y creo que la más importante para este espacio donde hablamos de salud mental, pues es el crecimiento personal. Sí. ¿no? Sí. El que puedas superar un miedo, el que puedas aumentar, ¿no? Yo pienso ahora que tengo así como un reto en los próximos días o que yo lo he visto así, además de esto que estamos haciendo, y pienso en cómo me voy a sentir si lo hago. Claro. Y así creo que también encuentro una respuesta, ¿no? O sea, porque si lo hago me voy a sentir muy orgullosa de mí. Era justamente lo que yo te iba a decir, Y entonces decido que sí. Que sí me arriesgo, ¿no? Que sí me aviento. Ajá. Ajá. Y justamente era como tú dices ahorita, como cuál es la función, ¿no? O sea, cuál sería la parte positiva de esto. Y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que llega un punto en que la autoestima sí se ve recompensada. Sí. ¿No? En que te das cuenta que tienes herramientas, que te das cuenta que tienes muchas formas de enfrentar las cosas de diferente manera y esto ayuda a la autoestima, ¿no? Ayuda, por ejemplo, pensaba aquí, ¿no? O sea, la regulación emocional te ayuda también a regularte emocionalmente, porque aunque hiciste las cosas con miedo, las hiciste y salieron bien. Entonces eso ayuda a regularte, sí. ¿No? Puede ser también, por ejemplo, que te motive al cambio, que cada vez que intentes hacer cosas nuevas, teniendo la experiencia previa de que puede salir bien, pues te motive a decir, bueno, ¿no? O sea, y esto que dices, como también poner en una balanza qué es lo bueno, qué es lo malo, qué podría salir bien, qué podría salir mal, y pues también, ¿no? Medir los riesgos. Medir los riesgos, exacto. Hay gente incluso, por ejemplo, que eso es algo que yo estudié hace tiempo, la verdad, en algunas cuestiones de coaching, que lamentablemente ya está muy manoseado, ¿no? Pero que es que cuando tú logras algo, ancles como esa emoción, ¿no? Y la ancles en el cuerpo, o sea, ya sea con algo, con una seña, con un gesto que te hagas, ¿no? Hay gente que hace esto con los dedos y ancla como esa emoción de manera que cuando se tenga que volver a enfrentar a eso, lo recuerde. Porque el cuerpo y la mente, pues claro que hay memoria, claro. ¿no? Y diga, no, sí, claro. sí lo has podido hacer. Y tal vez ahora sea mejor. Entonces puede servir también como una estrategia, ¿no? Para cuando tenemos que enfrentarnos a cosas de este tipo. Exacto. Pero, o sea, también quiero como recordar que no hay que perder de vista que la amígdala, ahorita, hoy no hemos hablado como de la parte cerebral, exacto. Y la amígdala sí se activa, ¿no? Y causa angustia, sí, o sea, sí se va a activar, sí va a causar angustia, sí. ¿No? O sea, eso que estás sintiendo sí es real, pero también creo que pues, se puede resignificar como emoción, como, ¿no? O sea, sí estoy angustiado, pero esto a lo mejor puede salir bien, como resignificar todas estas cosas, ¿no? O sea, la corteza cingulada también va a detectar como si las cosas están saliendo bien o mal y va a intentar encontrar los errores, porque también nuestra cabeza está más acostumbrada a buscar el error que a buscar el acierto. Sí, también es cierto. Sí, también no ayuda, ¿no? No ayuda. Y también es importante ahí porque una cosa es generar cierta adrenalina, porque viene algo nuevo, como nosotros ahorita grabando este primer programa, y otra cosa, que es lo que estamos haciendo ahora como sociedad, es generar cortisol. Exactamente, ¿no? También iba a decir. O sea, una cosa el cortisol sí se va a generar. No, pero puedes, o sea, yo creo que si tú aprendes, que insisto, se necesita mucho entrenamiento, claro que puede venir adrenalina, y órale, sí lo siento.
Pero es muy diferente a que yo lo mantenga hasta por llevarlo a que se supuesto. genere cortisol y entonces sea una situación súper estresante porque yo no quiero superar mis miedos, porque yo no quiero salir de mi zona de confort. Y entonces ahí sí es diferente, Sí, total, ¿no? O sea, totalmente. ojalá que pudiéramos aprender a mantenerlo en la adrenalina, Ajá, ¿no? ajá. Sí lo siento, estás aquí, sí, miedo, ¿no? Muchas veces yo ya pensaba, ¿no? Esto que decimos, como enfrentar al miedo y pensar en la palabra enfrentar como si fuera una batalla, ¿no? Me imaginaba Ujú, como ujú, peleando con el miedo ujú. cuando digo enfrentar y creo que a mí a veces me gusta más pensar como no, o sea, la verdad es que me darían más ganas de abrazarte y pues ya irnos de la Acompañarnos. mano, ¿no? O sea, ¿por qué no Sí, te vas a ir? Y si te enfrento, la verdad es que me molestas, me sí, disgustas, sí, y a lo mejor si te abrazo y te reconozco y te llevo de la mano conmigo, o sea, en mi maleta, justo, la pasé mejor. sí. Y esa es una de las grandes intervenciones que yo hago, por ejemplo, con mis pacientes, ¿no? Que es, o sea, el miedo está y además el miedo sirve. O sea, Sí, el miedo exacto, hay nos que recordarlo. cuida, el miedo nos dice, vete con cuidado, el miedo, o sea, y no solamente es la parte del miedo como tal, sino también nuestro instinto, ¿no? Tenemos Ujú, que hacerle caso y están ahí por algo. Hay veces que sí, los hemos permitido tomar tamaños muy grandes, sí. ¿no? Y que entonces abarcan mucho espacio y Ujú. abarcan mucha de nuestra realidad. Ahí entonces es decirle, oye, ¿qué te parece si ahorita te haces un poquito chiquito y te tengo aquí como Freudcito, Ay, sí, es un gran no personaje. a, tengo que eliminarte de mi vida, porque no lo vas a eliminar, ¿no? Ujú, Entonces mejor que te acompañe, ¿no? Que lo puedas guardar en, no sé, en una cajita y que pueda salir cuando quiera, pero que claro. no sea paralizante, ¿no? Totalmente, porque creo que justo en la resistencia, Sí, ¿no? Es donde, pues donde está el dolor, sí, sí, muchas sí, sí, veces, ¿no? sí. Y antes de cambiar como un poquito de tema, veía también que obviamente el aprendizaje Ujú. derivado no solamente del arrepentimiento, por ejemplo, ¿no? Sino del arrepentimiento, del riesgo, de todo eso, sí causa cambios en las conexiones neuronales. Mm, O sea, sí hay cambios, o sea, sí hay neuroplasticidad en ese sentido, sí fortalece los circuitos, sí, es que tiene que ser. sí, ¿no? Fortalece Hay que los aprender algo circuitos, nuevo. fortalece la toma de decisiones, fortalece también en la medida de, ya vi que esto es un error, pues no me voy por ese lado, sino, y, ¿no? Empiezo como del paso B. Entonces, claramente sí aprendes, ¿no? Y tenemos que entender que el aprendizaje es cambiar un poco nuestra estructura cerebral, Sí, ¿no? O sea, buscar nuevos caminos, buscar nuevas conexiones. Eso es aprender. sí. Sí, que justamente por eso, ahorita que decías eso, pensaba en las personas de la tercera edad, ¿no? Cuando les empiezan a poner este tipo de ejercicios, como de agilidad mental y de Ajá, todo esto, porque lo importante es que no se queden en sus casas a ver el televisor, sí, ¿no? Por el sí. contrario, puedan estar ejercitando esta plasticidad para que pues puedan evitar una serie de enfermedades, ¿no? Exactamente, exactamente. El otro día leía una frase, bueno, fue como un videíto de un señor grande, él dice que tenía 80 y tantos años, como 83 años, y entonces decía que a él le gusta mucho preguntarle a la gente nueva que conoce en qué es principiante, Mm, ¿no? Así como, ¿y tú en qué eres principiante hoy? Porque él dice que en su historia siempre se ha considerado principiante en algo y eso lo ha mantenido muy activo, sí, eso lo ha mantenido muy cuerdo, eso lo ha mantenido muy, como muy fresco, sí, con ¿no? curiosidad. Ajá, ajá. Y me encantó, ¿no? ¿En qué Sí, eres principiante? ¿Qué estás aprendiendo? Y creo que tiene que ver con esto, pero te tienes que arriesgar a hacer cosas nuevas. hay que ser mucho más Ujú. principiantes. Y justamente, bueno, pues vamos a ir cerrando con algo que yo leía también, que alguien que es familiar para nosotras, bueno, es Elizabeth Ajá, Kubler-Ross, ¿no? Que justamente fue una mujer que trabajó mucho con personas, pues, sí, con enfermedades sí, sí. terminales, ¿no? En sus últimos días, y por eso es que ella habló tanto del duelo y de todo esto. Pero algo bien interesante es que ella, al estar con estas personas, les decía que volverían a hacer si ustedes vivieran? Y la mayoría de las respuestas eran, me atrevería, Mm, me hubiera arriesgado más,
hubiera hecho esto, ¿no? Esas eran las respuestas más frecuentes de la gente que estaba moribunda. Así que creo que nos hace falta, para que eso no nos pase, arriesgar más, vivir más, vivir, ¿no? más. Lo que nos está pasando, con menos arrepentimientos. Por inacción, exacto. ¿no? Y tener bien claro en nuestra mente, que a mí esto es algo que yo creo que me voy a llevar mucho de este programa, que la persona sufre más por no intentar que por, voy a entrecomillar, fallar en el intento, ¿no? O sea, siempre el dolor y el costo emocional, mental, es mayor cuando no intentamos, porque nos queda el y si hubiera, y qué hubiera pasado, y, ¿no? Todas estas preguntas que no tienen respuesta porque no lo hicimos, bueno, lo intenté y no salió como yo quería. Así es. Así que yo creo que el riesgo también puede hacer maravillas. De acuerdo. Pues nosotros nos vamos para volver en un nuevo capítulo con otro tema súper interesante. Esperamos que les haya gustado muchísimo este primer programa. Compártanlo. Recuerden compartirlo. Porque todo el mundo arriesga en algún momento y le puede hacer muy bien esta información. Exacto. Así que pasen una estupenda semana y nos vemos aquí en el siguiente capítulo de este podcast. Importante, porque nadie lo dijo. En nuestras redes sociales, sí. Tal cual, porque nadie lo dijo. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, nuestra página de internet, nuestro blog. En YouTube, en todos lados. Entonces, suscríbanse para que no se pierdan ningún capítulo y nos estamos viendo por aquí. Y arriesguen. Exacto. Chao, chao. Bye.